La cláusula 6.4. Sabía que algo andaba mal cuando la máquina de café expreso en Farewell chisporroteó, como si se estuviera ahogando con secretos. Toda la planta zumbaba con un silencio extraño, sonrisas falsas, asentimientos rígidos, y aquel tipo de contabilidad silbando demasiado fuerte, como si estuviera tratando de ocultar un gas en la iglesia. Pero lo ignoré. Tenía cosas más importantes en que pensar. Después de 16 meses de arrastrar este Frankenstein de producto, desde bocetos en servilletas hasta convertirlo en una máquina de contratos federales completa, el día del lanzamiento finalmente había llegado. $180 millones estaban en juego. 5 organizaciones asociadas estaban en espera. 3 organismos reguladores nos dieron el visto bueno. Y los ojos de cada ejecutivo, al menos los que no estaban quirúrgicamente cosidos a sus egos, debían estar puestos en mí. Las salas de juntas estaban preparadas. A las 9 en punto de la mañana. Mi asistente Jaime me lo recordó al pasar por su escritorio. Café en una mano, memoria USB en la otra. Se veía demasiado pálido para alguien que suele manejar los lunes como un campeón. ¿Estás seguro de eso? Le pregunté entrecerrando los ojos hacia su rostro. El tipo de rostro que dice, sé algo que no tengo permitido decir, pero definitivamente lloraré en el baño por eso más tarde. Él parpadeó. Eso fue lo que dijo Preston. Presentarás desde la carpeta 6, la versión marcada. Bien. Asentí golpeando la unidad flash como si fuera un detonador. Todo ha sido finalizado en la versión segura. Marcas rojas, divulgaciones, desgloses específicos para los socios. Entonces él vaciló. Oye, Olivia, una pregunta extraña. ¿Por qué mantuviste la cláusula 6.4 en tu contrato, de todos modos? La mayoría de los ejecutivos eliminan eso. Me detuve a mitad del paso. Hábito, dije con una media sonrisa, como hacerle un nudo doble a tus zapatos. Nunca piensas que lo necesitarás hasta que estás corriendo. Ah, y antes de que lo olvide, ya que claramente estás lo suficientemente interesado como para escuchar a escondidas mi pequeño thriller de crímenes corporativos aquí, ¿qué tal si presionas el botón de me gusta y te suscribes? El 90% de ustedes están viendo las historias como fantasmas, sin compromiso. Y francamente eso es más doloroso que ver a mi exjefe tratar de pronunciar infraestructura. Hazlo por mi equipo. Hazlo para que no tenga que rogar como algún influencer de LinkedIn con exceso de trabajo. En fin, volvamos al caos. Pasé los siguientes 20 minutos en mi oficina revisando todo de nuevo. No porque no confiara en mi propio trabajo, no se llega tan lejos en la América corporativa olvidando detalles, porque la confianza es lo más caro en una sala llena de opciones sobre acciones. Repasé la presentación del lanzamiento línea por línea. Verifiqué que las divulgaciones de cumplimiento todavía estuvieran vinculadas a los metadatos correctos. Verifiqué el orden de mis puntos de discusión, y las menciones específicas de los socios. Nuestra versión beta había convertido 3 contratos federales. Eso no fue suerte. Eso fue arquitectura mía. A las 8:52 de la mañana, tomé aire. A las 8:55, me dirigí hacia la sala de juntas. Cada paso se sentía como una cuenta regresiva. No eran nervios exactamente, solo energía, como el borde de algo. Pasé junto al nuevo director de compromiso de producto, quien me saludó con la cabeza como si supiera que me citaría en las reuniones durante los próximos 6 meses. Un pasante incluso se enderezó un poco más cuando pasé. Bien. El respeto es lo único que no pueden quitarte del título con un cambio de imagen. Para cuando llegué a las puertas de la sala de juntas, ya podía escuchar el zumbido de las pantallas, el golpeteo de alguien revisando sus diapositivas, la risa suave de los ejecutivos preparándose para el circo. Excepto que nada de eso estaba allí. La sala estaba oscura, fría, vacía. Solo sillas de cuero y luces fantasmas parpadeando desde un proyector que ni siquiera estaba enchufado. Parpadeé, revisé mi teléfono. Sin alertas, sin cambios en el calendario, nada. Y luego lo escuché, una risita, lenta, casual, cruel. Me di la vuelta y allí estaba el Preston. Laura, director de producto, parado como un villano de Bond de bajo presupuesto con una taza de Starbucks y una sonrisa burlona.
Oh, dijo alargando la palabra como si fuera un caramelo masticable. ¿No te enteraste? Adelantamos el lanzamiento para ayer. Salió genial. Te extrañamos. Me lanzó algo. Lo atrapé por instinto. Una unidad flash. Esa es la presentación que usamos. Pensé que te ahorraría la molestia de prepararla, dijo, alejándose como si el pasillo le debiera una ovación de pie. Miré la unidad en mi mano, algo en mi pecho se retorció. La sala de juntas estaba vacía, y yo no. Me quedé allí como una idiota, aferrada a esa unidad flash como si fuera una granada activa sin el pasador. La sala de juntas detrás de mí, estéril y silenciosa, olía ligeramente a limpiador de limón y a traición. Sin el clic de las teclas de la computadora portátil. Sin el zumbido de las pantallas calentándose, solo ese aire muerto corporativo ambiental, del tipo que solo notas cuando alguien borró tus huellas dactilares de la escena del crimen. Preston ni siquiera se inmutó, solo se apoyó contra el marco de la puerta como si estuviera posando para una revista que nadie pidió. La funda de su café tenía una frase motivadora, algo así como el éxito es hacerse presente. Casi me río. Casi. Oh, ¿no escuchaste? Dijo con un tono bañado en petulancia y leche de soja. Lo adelantamos. Ayer salió genial. Abrí la boca, la cerré. Algo frío se desplegó en mi pecho. No era ira, todavía no, solo la comprensión silenciosa y aterradora de que alguien había presionado enviar en todo lo que yo había construido, y lo hizo sin mí. No esperó una respuesta, solo levantó su taza en un brindis simulado y añadió. No te preocupes, te di crédito. Algo así. Recortamos la jerga, la hicimos digerible para los equipos de socios. El departamento legal nos dio el visto bueno. Él guiñó un ojo. Finalmente logré hablar. Legal vio esa versión. Él sonrió. Seguro, seguro. Legal vio una versión. Y con eso se alejó, dejándome con un trozo de plástico en la mano y un zumbido en los oídos. Retrocedí hacia la sala de juntas, accioné el interruptor de la luz, nada. Las pantallas ni siquiera estaban enchufadas. La pizarra todavía tenía la lista de tareas pendientes de alguien del viernes pasado, garabateada con un marcador verde. Me dejé caer en una silla y miré la unidad flash. Está bien, hagamos esto a la antigua. Inserté la unidad en mi computadora portátil. Cargó automáticamente un archivo titulado Presentación final para socios V4 aprobada. Un título que se sentía como una puñalada pasivo-agresiva de un escritor fantasma que nunca había estado en una reunión real. Eché un vistazo a las diapositivas iniciales. Eran mis diapositivas. Claro, los huesos estaban allí, pero la carne estaba mal. Se habían ido las superposiciones de arquitectura. Las anotaciones de cumplimiento marcadas en rojo fueron eliminadas. Módulos enteros fueron descartados. Todo lo relacionado con la seguridad del backend, la personalización específica federal, o las vías de integración, se había desvanecido. La atribución específica de los socios fue aplanada en un resumen blando. Habían convertido mi lanzamiento en un panfleto de marketing, un laberinto de PowerPoint. Diapositiva 9, desglose de funciones. Sin atribución a la arquitectura patentada. Sin referencia a los entornos de prueba que pasé 3 meses depurando personalmente a las 3 de la mañana. Diapositiva 12, cláusulas contractuales. El control de versiones del acuerdo de confidencialidad se había ido, simplemente se había ido. Diapositiva 14, flujo de cumplimiento. De hecho, me reí a carcajadas. Lo habían reemplazado con una imagen de archivo de un apretón de manos. Miré esa imagen durante mucho tiempo. Luego me desplacé hasta el pie de página. Sin mi firma. Sin seguimiento de versiones de sus datos. Sin marca de tiempo de lanzamiento de mi cadena de custodia. Ni siquiera un marcador de posición. Lanzaron esto como si fuera el documento de lanzamiento, lo usaron en mi ausencia, en mi nombre, sin mi maldito nombre. Y al hacerlo, rompieron la cadena. Mis dedos se cernían sobre el teclado, mi mente corría. Cláusula 6.4. La que todos me dijeron que estaba desactualizada, arcaica, excesiva.
La que decía, ningún documento orientado a socios que involucre arquitectura patentada podría distribuirse externamente sin mi firma. La que introduje discretamente cuando me ofrecieron un ascenso de título, pero sin aumento de sueldo, pensando que era solo otra cosa que nadie notaría hasta que importara. Importaba ahora. Miré a través del cristal de la sala de juntas. La gente se movía allí afuera. Teléfonos sonando, acuerdos cerrándose, planes haciéndose, pero ninguno de ellos sabía lo que estaba a punto de suceder. Cerré mi computadora portátil, salí sin decir una palabra. Ni a Recursos Humanos, ni a Preston, ni a Jaime. Directo a mi oficina, me senté, abrí la carpeta etiquetada como Contratos y Anexos Ejecutivos 2022. Me desplacé hasta la cláusula 6.4. Verifiqué el lenguaje. Verifiqué la aplicación de la versión. Verifiqué la cadena de marcas de tiempo. No lloré. No maldije. Abrí Outlook. Nuevo correo electrónico para el departamento legal en Ferwell interno. Asunto: solicitud de aplicación de la cláusula 6.4. Archivos adjuntos, metadatos de la versión de la presentación, llavero de autorización, informe de comparación de versiones. Presioné enviar. Luego me recosté, crucé los brazos y miré la unidad flash que estaba en el borde de mi escritorio como una confesión. Pensaron que el silencio significaba rendición. Pero a veces, es solo el sonido justo antes de que la trampa se cierre. No dije ni una palabra mientras caminaba de regreso por ese pasillo. No cuando Bria, de marketing, saludó. No cuando el director de finanzas me dio esa misma mirada que le das a un perro callejero, curioso, tal vez incluso compasivo, pero definitivamente sin detenerse a ayudar. Ignoré las cejas levantadas de Jaime mientras pasaba por su escritorio, sus ojos pasaban de mi rostro a la sala de juntas vacía detrás de mí, y luego volvían. Abrió la boca, probablemente para preguntar qué demonios acababa de pasar, pero no me detuve. No parpadeé. Solo caminé. La verdad es que la rabia no es ruidosa, no la de verdad. No la clase que se arraiga en tu columna vertebral y se extiende hacia afuera como una congelación. Es silenciosa, fría, quirúrgica, una presión que se acumula sin previo aviso y no explota, se calcifica. Y mientras cerraba la puerta de mi oficina detrás de mí, echaba la llave y me sentaba en mi escritorio, sentí cada centímetro de ella cristalizándose. Deslicé la unidad flash de nuevo en mi computadora portátil. Esta vez ejecuté una comparación completa, no solo el diseño de la presentación. Fui directo a la estructura de archivos, metadatos, marcas de tiempo, notas de autor incrustadas. No estaba buscando lo que estaba allí. Estaba catalogando lo que no estaba. Diapositiva por diapositiva, línea por línea, vi cómo desaparecían meses de trabajo en tiempo real. Mi versión, la construcción final autorizada, tenía descargos de responsabilidad de propiedad intelectual adaptados a cada uno de nuestros 5 socios externos. Cada uno firmado por sus respectivos equipos legales. Se habían ido. La diapositiva de cumplimiento desaparecida. El informe obligatorio de linaje de datos para auditorías de nivel federal desaparecido. Lo reemplazaron con un diagrama de proceso a medio terminar que parecía haber sido cocinado en Canva 5 minutos antes de la hora del espectáculo. Incluso la clave de cifrado incrustada que validaba qué versión de la presentación había sido aprobada a través del canal de seguridad adecuado, fue eliminada. Ni siquiera intentaron fingirlo. Simplemente lo borraron y esperaron que nadie se diera cuenta. Pero alguien tenía que darse cuenta. Alguien tenía que revisar esto y darle el visto bueno. O nadie lo hizo. Y Preston simplemente lo forzó como el pequeño y engreído imitador de poder que siempre fue, más interesado en parecer un genio que en ser uno. Abrí el registro de auditoría de aprobaciones de versiones. Mis credenciales no aparecían en ninguna parte del archivo que usaron. Eso significaba una cosa: Preston había eludido tanto la firma de cumplimiento como la vía de validación técnica, lo que hizo que el lanzamiento no solo fuera poco ético, sino que fuera inválido. Y bajo la cláusula 6.4, lo hacía ilegal. Verán, la cláusula 6.4 no era una palabra de moda de recursos humanos o palabrería burocrática. Era un interruptor de apagado. Un gatillo legal de hombre muerto integrado en mi acuerdo ejecutivo, negociado durante un periodo en el que Ferwell estaba desesperada por evitar que me fuera.
Me otorgaba el control final sobre el lanzamiento público de cualquier activo vinculado a los sistemas patentados que yo diseñé. Sin una marca de tiempo válida, sin la firma de Olivia, no había salida al mercado, punto final. Era un seguro. No solo para mí sino para la integridad del producto, para los socios que confiaron en nosotros, para los futuros clientes que apostarían su infraestructura en esta plataforma. Pero Farewell, en su infinita brillantez, acababa de apretar el gatillo con una presentación fantasma. Y ahora iban a descubrir cuánto costaba eso. Me quedé quieta por un momento, dejé que se asimilara. Luego me agaché y saqué la pesada carpeta de mi cajón inferior, archivo de contratos ejecutivos, Olivia Palmer. Dentro todo estaba intacto. El lenguaje original, el anexo, las autorizaciones, mi copia refrendada, notariada, con marca de tiempo. Cláusula 6.4. Ninguna publicación externa de material técnico vinculado a la arquitectura patentada se considerará autorizada sin a. La aprobación del autor firmante, b. La verificación de la integridad de las versiones. Y c. La validación de la cadena de marcas de tiempo de cumplimiento. En ausencia de estos tres componentes, dicho material se considerará nulo, sin valor y sujeto a una aplicación de retiro dentro de las 24 horas posteriores al descubrimiento. Se habían metido con los tres componentes equivocados, y me lo habían entregado en una unidad flash. Coloqué la carpeta junto a mi teclado, abrí Outlook, nuevo correo electrónico para el Departamento Legal Interno de Farewell Systems con copia oculta, asunto, solicitud de aplicación de la cláusula 6.4. Escribí el cuerpo en 2 líneas, se adjuntan los documentos siguientes a la recepción. Aplicación solicitada bajo la situación contractual actual. Adjunté, comparación de presentaciones, metadatos delta, anexo 6.4 firmado, registros de validación de cumplimiento, cadena de aprobación de versiones de los socios. Me posicioné sobre enviar, y luego hice clic. Eso fue todo. Sin lágrimas, sin berrinches, sin confrontaciones en la oficina con sillas voladoras y árbitros de recursos humanos. Ni siquiera le envié un mensaje de texto a Jaime. En cambio, cerré la carpeta, cerré Outlook y por primera vez en 16 meses, me recliné en mi silla y no hice absolutamente nada. La maquinaria ya había comenzado a girar, y yo sabía exactamente qué engranaje habían roto. A las 7:29 de la mañana, la sala de conferencias del piso 12 estaba en silencio, a excepción del zumbido de las rejillas de ventilación y el ligero movimiento de las carpetas legales que se abrían. Las persianas aún estaban bajadas, proyectando rayas azul pálido a lo largo de la mesa larga. El tipo de iluminación que asocias con malas noticias o con el control de daños de último minuto. Yo ya estaba sentada, café en mano, mirando la puerta como si me debiera algo. Las únicas otras personas en la sala eran 3 miembros del departamento legal, nuestra analista de cumplimiento me era, y el vicepresidente de riesgos, que parecía no haber dormido. Nadie hablaba mucho. Estaban esperando a Preston. Su nombre estaba en la invitación, en negrita, pero el hombre en persona no aparecía por ninguna parte. No se presentó, incluso envió un correo electrónico diciendo que llegaría tarde, ni un representante. Y eso, más que nada, me dijo exactamente cuán en serio se lo estaba tomando. La revisión comenzó sin él. Meera abrió con una tos seca y dijo: a partir de las 6:42 de la mañana, tenemos la confirmación de los registros de nodos de los socios de que la versión distribuida de la presentación de lanzamiento no se originó en el repositorio de firma seguro. Se saltó tanto los protocolos de validación como los de marca de tiempo. Nadie la interrumpió. Ella continuó. Según la cláusula 6.4, esto califica como una divulgación no autorizada de material técnico patentado. La versión adjunta utilizada en el lanzamiento no fue aprobada por el autor ni rastreada a través de la gobernanza estándar. El departamento legal siguió con su parte. Estamos tratando esto como un incumplimiento, dijo Aaron del departamento legal. Su tono estaba justo en el límite de lo neutral. El protocolo dicta la escalada inmediata a la oficina de cumplimiento y el congelamiento interno del material divulgado hasta que la atribución pueda ser validada o anulada. El vicepresidente de riesgos gimió suavemente y se frotó las sienes. Los siguientes pasos incluyen el contacto con todos los socios federales y corporativos que recibieron la presentación.
Tendremos que informarles que el documento fue publicado sin la debida autorización de los firmantes y que puede contener afirmaciones técnicas inválidas. Otra pausa. Yo no hablé. No era necesario. Sabían quién había presentado la solicitud de aplicación y sabían exactamente lo que significaba. Olivia, dijo Meera, girándose ligeramente hacia mí. ¿Tienes algo que quieras añadir para el acta? Sacudí la cabeza tranquila, comedida. Todo está en la comparación de metadatos. Eso fue todo. La reunión terminó 20 minutos después con una ráfaga de tonos apagados y teléfonos zumbando. La gente se fue con la espalda rígida, como si les acabaran de decir que caminaran sobre un lago congelado con grietas formándose bajo sus pies. Para el mediodía, la onda se había convertido en una ola. Observé desde mi oficina cómo Preston llegaba tarde, con gafas de sol como si todavía estuviera en la cima por el lanzamiento de ayer, solo para ser interceptado por el vicepresidente de riesgos y escoltado a una sala de conferencias adyacente con una carpeta bajo cada brazo. Para la 1:30 de la tarde los equipos de los socios habían comenzado a responder. La primera vino de un enlace federal, una solicitud cortés pero directa: por favor, confirmen que la versión utilizada durante el lanzamiento fue revisada y autorizada a través de la cadena de cumplimiento acordada. Notamos discrepancias con respecto a nuestra versión previamente aprobada. La segunda fue menos cortés: hemos suspendido la programación de facturas hasta que se resuelvan los problemas de versiones. Por favor, informen si este retraso afectará sus entregables. La tercera vino de nuestro socio más grande, una entidad vinculada a la defensa que no andaba con ambigüedades, debido a preocupaciones de cumplimiento. Hemos detenido el despliegue interno de la suite de Farewell a la espera de claridad legal. Si no se proporciona una resolución dentro de las 72 horas, retiraremos la incorporación. Las notificaciones llegaban a las bandejas de entrada como disparos. Y de repente ya nadie se veía engreído. La gente comenzó a asomar la cabeza por mi oficina, golpes suaves, sonrisas incómodas, preguntas de las que realmente no querían respuestas. No les di nada. El silencio era mi cinturón de seguridad ahora. Abrochada, firme, observando el naufragio desde dentro de una jaula de acero de previsión. A las 3:15 de la tarde fui a rellenar mi café. La sala de descanso estaba vacía, excepto por el abogado principal, Harper, caminando por el pasillo hablando por teléfono. Me vio, terminó la llamada y dio un paso adelante. Parecía alguien a quien acababan de decirle que su paracaídas era decorativo. «¿Realmente lo presentaste?», dijo, medio incrédulo, medio impresionado. Sorbí mi café y le di el tipo de asentimiento que termina las conversaciones antes de que comiencen. «¿Sabes lo que esto significa?», añadió con la voz más baja ahora. Lo sabía. Significaba que el lanzamiento había sido una farsa. Significaba que el cumplimiento activaría una bandera roja en nuestro portal de inversores. Significaba que cada ejecutivo que firmó la presentación de Preston ahora estaba expuesto. Pero más que eso, significaba que yo no había movido ni un solo dedo para destruirlos. Simplemente dejé que el contrato lo hiciera por mí. Harper me miró un segundo más, luego se dio la vuelta y se alejó como si al pasillo le hubieran salido dientes. ¿Y yo? Regresé a mi oficina, cerré la puerta y esperé el sonido del mundo de Preston resquebrajándose. Preston esperó hasta que la mayor parte del piso se despejó para el almuerzo antes de hacer su movimiento. Vi su reflejo en la ventana de mi oficina antes de escucharlo. Hombros hinchados, sonrisa tensa, esa misma taza de café en la mano como si fuera una manta de seguridad. Llamó una vez y luego no esperó respuesta. «Oye», dijo alargándolo como si fuéramos amigos de la universidad que se acaban de encontrar en una fiesta, en lugar de lo que fuera que esto era. «¿Tienes un segundo?» No me molesté en levantar la vista, solo cerré el informe que había estado leyendo y giré mi silla lentamente hacia él. Mantuve mi rostro inexpresivo, neutral, con el contacto visual justo para que supiera que estaba escuchando, no lo suficiente como para sugerir que me importaba. Él lo tomó como una oportunidad. «Está bien», dijo entrando con las manos en alto como si yo pudiera estar a mitad de un golpe. «Mira, lo entiendo. El lanzamiento se volvió un lío, pero la presentación ya está ahí fuera. A los socios les encantó. Incluso recibimos una buena reseña en MarketSide esta mañana.
Te dimos todo el crédito, por cierto. Ladeé la cabeza. ¿Lo hicieron? Su sonrisa vaciló. Estás en la lista, dijo con un tono que se volvía defensivo. Usaron tu título. Incluso mencionaron tu papel en el desarrollo. Pero no mi contenido, respondí con voz tranquila, casi aburrida. No mi versión, no mi firma, y no mi estructura. Él descartó eso como si yo estuviera siendo dramática. Mira a Olivia, la esencia seguía siendo tuya. Solo la vestimos de manera diferente. Ya sabes cómo van estas cosas. Todo el mundo edita. Es un esfuerzo de equipo. Solo lo miré sin inmutarme, sin parpadear. Hay un tipo de silencio que hace que hombres como Preston suden. No es ruidoso. No viene con gritos ni llantos ni amenazas legales gritadas a través de una sala de juntas. Es la quietud de alguien que sabe exactamente a qué profundidad has enterrado tu propio cuerpo y solo está esperando que los demás encuentren la pala. De ese tipo. Él cambió su peso de una pierna a otra. Quiero decir, no exageremos esto. Todos nos hemos movido rápido antes. Diablos, el departamento legal ni siquiera señaló nada de lo que hicieron. Lo señalaron ayer, dije. Él se congeló. Después de que presenté la cláusula de aplicación. Él parpadeó. Tú presentaste esa cosa. Eso es real. No respondí. No era necesario. Preston hizo un ruido extraño en su garganta, como una mezcla entre una tos y una burla. Está bien, entonces ¿qué ahora? ¿Vas a demandar a la empresa? ¿Arruinar todo el lanzamiento? Lo miré un momento más. Luego, con calma, dije, tú ya lo hiciste. Abrió la boca y luego la cerré. El pánico aún no se había asentado del todo, no completamente, pero estaba rondando. Retrocedió con una sonrisa tensa y algunas tonterías balbuceadas sobre retomar el tema más tarde. Volví a mi pantalla antes de que la puerta hiciera clic al cerrarse. Para las 3 de la tarde el director ejecutivo ya lo sabía. Como no tengo idea, probablemente la llamada de los inversores, tal vez el retroceso federal, tal vez Harper finalmente decidió que no valía la pena proteger a Preston por más tiempo. De cualquier manera, el ascensor sonó y de repente el aire adquirió esa extraña textura pesada que tiene cuando alguien 3 niveles salariales por encima de ti entra en la habitación fingiendo que no tiene pánico. Alcancé a ver al director ejecutivo a través del cristal hablando con recursos humanos, con los labios fruncidos como si estuviera chupando un limón, una mano en la cadera, la otra señalando hacia la oficina legal. A las 3:12 de la tarde mi teléfono vibró. Mensaje interno de recursos humanos. Nos encantaría organizar una reunión de mediación para aclarar las cosas y encontrar un camino a seguir. Estamos seguros de que todo esto es solo un malentendido. Te valoramos. No respondí. A las 3:17 de la tarde la bandeja de entrada grupal del departamento legal envió a todos una declaración genérica, sin más comentarios por el momento, lo que significaba una cosa: habían buscado abogados contra sí mismos. A las 4:02 de la tarde la oficial de cumplimiento, salió con sus plantas en una caja de cartón. Sin alboroto, sin lágrimas, simplemente caminó por el pasillo con la vista al frente, la boca fija en esa línea apretada y miserable de alguien que les había advertido y había sido ignorada. A las 4:30 de la tarde fui a buscarte a la sala de descanso y escuché por casualidad a Preston tratando de ser gracioso frente al equipo de marketing. Bueno, supongo que estamos en el mercado buscando un nuevo estratega de lanzamientos, dijo, riendo demasiado fuerte como si estuviera tratando de adelantarse a la historia. Nadie se rió, ni siquiera el pasante. Solo lo miraron a él, luego a mí, y luego apartaron la vista. Él me miró a los ojos al salir y sonrió como si todavía pensara que esto era ajedrez y no un derbi de demolición. Día loco, dijo, guiñando un ojo. Tomé un sorbo de té. Probablemente deberías actualizar tu currículum. El color desapareció de su rostro tan rápido que fue casi una obra de arte. Lo dejé allí parado en ese silencio que tanto odiaba, porque ya no era solo incómodo, se acercaba el final. Para el lunes por la mañana, el silencio se había metastatizado. No más saludos amigables. No más regalos de Slack.
La planta se había vuelto de un color dorado cadavérico, como si alguien hubiera cortado el oxígeno del edificio, y nadie quisiera ser el primero en jadear. Las conversaciones se detenían cuando yo pasaba, no por malicia, sino por autopreservación. Era como ser radiactiva. Todos podían sentir que se acercaba el desastre. Nadie quería estar demasiado cerca cuando la alarma comenzara a sonar. Y luego sonó. A las 9:06 de la mañana, un correo electrónico llegó a la lista de distribución financiera de toda la empresa desde una agencia federal. Línea de asunto, notificación de retención de pago. Partida contractual 3487F. Estamos pausando temporalmente el desembolso de todas las facturas pendientes de Ferwell a la espera de una aclaración del protocolo de los firmantes relacionado con la documentación de lanzamiento recibida el 2 de octubre. Vi a Jaime leerlo en su escritorio. Sus labios se movieron mientras lo releía 2 veces. Luego sus ojos se levantaron lentamente para encontrarse con los míos. No dijo ni una palabra, solo asintió. Ahora lo entendía. A las 9:21 de la mañana, llegó otro mensaje. Este era de un enlace de adquisiciones de un importante socio tecnológico de atención médica. Hola equipo. Estamos revisando las diapositivas de atribución técnica incluidas en su presentación reciente. Parece haber discrepancias en comparación con nuestra versión previamente aprobada. ¿Pueden confirmar qué individuo tuvo el control editorial final sobre la versión compartida con nosotros? Y el tercer golpe aterrizó a las 10:17 de la mañana. La renovación del acuerdo de confidencialidad para los entregables del cuarto trimestre ha sido cancelada por solicitud de la supervisión legal. Se nos ha aconsejado reevaluar todo el material de terceros asociado con el lanzamiento de Ferwell del 2 de octubre. Por favor, consideren esto como nuestra retirada formal de las discusiones de extensión de contrato. Ni siquiera era la hora del almuerzo y 3 de nuestros 5 socios estratégicos principales estaban congelados, asustados o a medio camino de irse. Todo lo que hizo falta fue un poco de luz solar y un poco de silencio. A las 11 de la mañana, la planta estaba en modo de control de daños total. Preston dejó de fingir. Estaba sudando visiblemente ahora, con manchas de sudor reales atravesando su camisa de botones de viernes casual. Se movía entre el departamento legal y el de asociaciones como un hombre que intenta desactivar una bomba con guantes de cocina. Lo encontré en el pasillo frente a la oficina de cristal del director ejecutivo. No habló esta vez, solo me miró con los ojos de un hombre que se dio cuenta de que la cerradura que forzó estaba conectada a una mina terrestre. Dentro de la oficina, el director ejecutivo estaba a mitad de una frase cuando el director de asociaciones, Cam Whitaker, un tipo alto que siempre llevaba una taza Yeti como si fuera una medalla de honor, cerró la puerta de un golpe detrás de él. No podía escucharlo todo, pero su voz se oía. Me dijiste que consultaron a Olivia, espetó. Lo garantizaste. Puse mi nombre en ese contrato. Les dije que esto estaba cerrado, limpio y que cumplía con las normas federales. Una pausa, luego más fuerte. Ella ni siquiera estaba en la maldita habitación. No podía ver el rostro del director ejecutivo, pero vi sus dedos tamborileando contra el escritorio como si estuviera tratando de invocar algún tipo de genio corporativo que solo aparece para hombres ricos en traje. Alerta de spoiler, nadie vendría. A las 11:35 de la mañana, el director ejecutivo intentó llamarme. Dejé que sonara 2 veces. Sin buzón de voz, sin respuesta. Luego otra vez a las 12:10 de la tarde. Todavía nada. Mi silencio no era táctico en ese momento, era espiritual, como si hubiera entrado en un estado zen total mientras el resto de ellos luchaban por salir a la superficie, con la boca llena de agua, sin darse cuenta de que yo era la que sostenía el tapón del desagüe. El verdadero pánico no floreció hasta que el departamento legal le dijo al equipo ejecutivo lo que no podían decir. Ninguna declaración, les había dicho Harper con voz cortante y agotada, no hasta que confirmemos el alcance de la exposición. Traducción, ni siquiera saben a qué profundidad están enterrados todavía. Así que cállense antes de seguir cavando. Para las 2 de la tarde vi a Preston encorvado en la micrococina, revolviendo su café con un cuchillo de plástico porque, al parecer, ni siquiera las cucharas querían ser asociadas con él. Parecía un hombre recién presentado a las consecuencias. No miedo exactamente, no era lo suficientemente inteligente para eso todavía,
pero algo parecido, como si su mundo hubiera estado girando sobre una mentira durante tanto tiempo que olvidó que la gravedad todavía se aplicaba. En todo el piso, las conversaciones empezaron a cambiar de tono. Ya nadie me hacía preguntas, solo miraban, como si me hubieran salido cuernos o alas, no estaban seguros de cuál de las dos. Pero sabían una cosa con certeza, yo no era solo la persona que construyó el lanzamiento, yo era la persona que podía matarlo. La revisión interna estaba programada para las 8:30 de la mañana, pero la gente empezó a entrar en la sala de conferencias de paredes de cristal a las 8:10. Aferrándose a sus cuadernos como si fueran dispositivos de flotación y susurrando con el tipo de tonos ansiosos que sueles escuchar en hospitales o tribunales. Nadie trajo panecillos. Nadie se atrevió a bromear. El aroma de colonia cara chocaba torpemente con el miedo rancio de ser descubierto como cómplice. Yo no estaba allí, no era necesario. Todo lo que importaba ya estaba en los documentos. Harper, el asesor general de Farewell, se sentó a la cabecera de la mesa. Su rostro, normalmente impasible, había adquirido la expresión tensa de alguien que había estado despierto toda la noche preparando una declaración que sabía que detonaría carreras profesionales. Su corbata estaba torcida, las mangas de su camisa arremangadas hasta el codo. Nada de parafernalia corporativa hoy, esto era una guerra de trincheras. Los primeros 10 minutos fueron un torbellino de carraspeos nerviosos, desvíos llenos de jerga y un último intento de Preston por presentar el lanzamiento como una alineación de innovación acelerada. Escuché esa frase más tarde de Jaime, que estaba sentado 2 puertas más allá y podía oír cada sílaba a través del cristal. Olivia estaba al tanto, insistió Preston, ahora con voz más alta y defensiva. Tenía acceso a las carpetas de borradores. Quiero decir, tal vez no respondió, pero estaba en copia. Harper no levantó la voz, no tuvo que hacerlo. La versión con marca de tiempo que ella aprobó, dijo rotundamente, difiere de lo que se publicó. Silencio, luego algunos ruidos de papeles, alguien tosió. La cláusula 6.4, continuó Harper, estaba activa y sin alteraciones en su contrato ejecutivo. El lanzamiento se llevó a cabo sin la aprobación del autor firmante. Esto constituye un incumplimiento del protocolo de cumplimiento interno, invalida la posición del documento ante los socios federales y expone a la empresa a una posible responsabilidad legal. Preston parpadeó como si le hubieran dado un puñetazo bajo el agua. Pero quiero decir, ella es parte del equipo. Esto no es. Esto fue un malentendido, una falla en la comunicación. Olivia no es propensa a litigar. Harper ni siquiera parpadeó. Ella no demandó Preston. Ella hizo cumplir el contrato. Un nuevo tipo de silencio se apoderó de la sala, de la clase que llega cuando la última bombilla finalmente parpadea y se apaga. Por lo que me dijeron más tarde, la boca de Preston se abrió y se cerró 3 veces, como si quisiera preguntar qué significaba eso, pero ya supiera la respuesta y simplemente no pudiera obligarse a decirla en voz alta. Luego alguien, probablemente de asociaciones. Hizo la pregunta que todos los demás estaban pensando, entonces el lanzamiento es. ¿Qué? ¿Reversible? Harper dejó escapar un suspiro profundo y cansado que cargaba con meses de advertencias ignoradas. Ya ha sido revertido. Los socios federales han comenzado a retirar los materiales. El contenido no estaba autorizado. Olivia presentó la solicitud de cumplimiento antes de que los socios iniciaran la retirada. Otra voz, ¿porque nadie lo sabía? Y ese era el corazón del asunto, ¿verdad? Habían construido todo un evento basado en una mentira, que la mujer que sostenía la columna vertebral del producto había asentido, sonreído y refrendado el circo. Pero yo nunca lo hice, nunca asentí, nunca sonreí, y por supuesto que no lo refrendé. Simplemente esperé y luego firmé lo único que importaba. Fuera de esa sala, me senté en mi escritorio releyendo un mensaje de un enlace de cumplimiento federal, gracias por su claridad y puntualidad. Su aviso de aplicación nos permitió actuar de manera proactiva. Si su disponibilidad lo permite. A nuestra oficina le gustaría discutir soluciones para la próxima fase directamente con usted. Cerré el mensaje. En mi otra pantalla, Slack estaba sonando. La noticia se había difundido. Al parecer, durante la reunión de revisión, alguien había proyectado la solicitud de cumplimiento completa en la pantalla,
con mi nombre en negrita en la parte superior. Los registros de metadatos estaban alineados en filas ordenadas e innegables debajo. Uno por uno, la gente lo vio. Algunos incluso tomaron capturas de pantalla. Nadie lo negaba ahora, no podían. No después de que el departamento legal lo dejara al descubierto. El lanzamiento nunca fue de Olivia. Y la mentira, esa delgada niebla con sabor a manipulación que Preston había extendido por media empresa, se estaba deshaciendo como poliéster barato en un huracán. Más tarde, cuando pasó por mi oficina, no se detuvo. No sonrió, no bromeó, simplemente siguió caminando con la cabeza baja, como si tuviera miedo de que yo pudiera pronunciar su nombre y activar otra cláusula. Tenía razón al tener miedo. Yo ya no estaba enojada, no necesitaba estarlo. Yo ya había hablado, y toda la maldita empresa lo escuchó. Para el lunes por la mañana, Fairwell se parecía menos a una empresa tecnológica y más al lado perdedor de una audiencia en el Congreso. El comunicado de prensa que habían publicado solo 4 días antes, aquel con los titulares llamativos, las palabras de moda y la cita inflada de Preston sobre impulsar la transformación hacia el futuro, desapareció de su sitio antes del amanecer. Enlace roto 404 sin redirección, solo vapor digital donde solía estar el ego. Jaime, bendito sea, me envió una captura de pantalla de cuando lo retiraron de nuestros foros de socios. Una de las agencias incluso había publicado una actualización cortante debajo del aviso de retirada. Hemos retirado el material de lanzamiento de marca compartida a petición de Fairwell Systems, a la espera de una resolución interna. Eso es lenguaje corporativo para la fastidiaron y nosotros no nos hundiremos con ellos. Para las 10 de la mañana, cada sitio de socios que había compartido la presentación del lanzamiento, publicado en un blog o subido un gráfico de celebración, lo había borrado silenciosamente como si todo el asunto nunca hubiera sucedido. Vi versiones guardadas en la memoria caché que todavía flotaban en las zonas de sombra de Google, pero DALS 48 horas e incluso esas habrán desaparecido. Borradas como un accidente en el que nadie quería admitir haber participado. Las piezas de dominó siguieron cayendo. Se filtró una llamada de inversores, probablemente el asistente de alguien olvidó silenciar el micrófono mientras la transmitía. El tono no era de pánico, todavía no, pero estaba cerca. Se podía oír al director financiero tratando de contenerlo con la voz tensa, enumerando discrepancias de cumplimiento imprevistas, como si fueran hipo en lugar de una explosión en cámara lenta. Para el mediodía, estaba en su segundo intento de comunicarse conmigo. Primero vino el contacto formal. Nos gustaría invitarte a una conversación a puerta cerrada para asegurar la alineación y la claridad con respecto a tus preocupaciones. Esto no es disciplinario, solo una discusión de buena fe. No respondí. 1 hora más tarde un mensaje personal. Olivia, entiendo que las cosas se han complicado, pero necesitamos hablar en privado. Por favor, solo dame 10 minutos. Por canales secundarios, fuera de registro. Eliminar. Sin respuesta. Yo había dicho lo que tenía que decir con una marca de tiempo, una firma y una cláusula tan limpia que era prácticamente a prueba de balas. No querían hablar conmigo, querían negociar con un fantasma, pero yo no estaba muerta. Simplemente había terminado. Esa tarde se filtró un memorando interno de acceso controlado. Solo unas pocas personas tenían autorización para verlo, pero eso no significa mucho en una empresa donde la confianza muere más rápido que las opciones sobre acciones. El memorando lo confirmaba, mi acuerdo ejecutivo incluía una cláusula de retención con protección de indemnización total, lo que significaba que no podían culparme, no podían cobrarme y no podían tocarme. No sin convertir el incumplimiento en una segunda demanda antes de que la primera siquiera se enfriara. Leí esa línea 3 veces solo para saborearla. A las 4 de la tarde alguien del equipo de recursos humanos, probablemente aburrido, probablemente demasiado nuevo para darse cuenta de que su pantalla era visible, mostró accidentalmente el panel de ofertas de trabajo en una llamada de Zoom compartida. El puesto de Preston estaba publicado. Ni siquiera usaron su título, solo líder ejecutivo de producto, reemplazo temporal, pendiente de la revisión del primer trimestre. Sin fotos, sin adornos, solo la muerte corporativa en letra helvética. Jaime me envió un mensaje 1 minuto después, parece que después de todo le encontraron una cuchara. Espero que sea de plástico. No respondí.
No sonreí porque esta parte ya no se trataba de mí, se estaba tratando de la máquina estancándose, moliendo, ahogándose en su propia arrogancia. Cada equipo que una vez repitió como un loro el lenguaje de lanzamiento de Preston, estaba ahora reescribiendo sus presentaciones. Cada vicepresidente que una vez lo invitó a paneles, estaba borrando silenciosamente su nombre de las publicaciones de LinkedIn. Cada llamada que él intentaba programar, se posponía para la semana siguiente indefinidamente. Su reino no se estaba desmoronando, estaba siendo olvidado. Y en cuanto a mí, no respondí a sus llamadas. No me uní al Zoom de emergencia. No me presenté a la mesa redonda de mediación fuera de la oficina. Mi calendario decía fuera de la oficina. Y nadie se atrevió a cuestionarlo. Ese fue mi acto final en Farewell. No un correo electrónico, no una renuncia, solo la ausencia, deliberada y resonante. Construyeron un imperio sobre andamios robados y lo llamaron liderazgo, dejé que colapsara sin mover un dedo. Y cuando el polvo se asentó, yo no estaba allí para barrerlo. La próxima vez que alguien en Farewell me vio, estaba bajando de un sedán negro frente a Valor Path Solutions, una firma ágil y silenciosamente poderosa, escondida en un edificio de cristal sin pretensiones al otro lado de la ciudad. Sin campaña de relaciones públicas, sin anuncio en LinkedIn con gráficos de confeti y una cita genérica sobre nuevos comienzos. Solo yo caminando tranquilamente hacia su vestíbulo con una carpeta de cuero bajo el brazo, luciendo el tipo de quietud que hace sudar a los abogados y susurrar a los capitalistas de riesgo. Valor Path no era ostentosa, no necesitaban serlo. Se especializaban en la recuperación después de catástrofes, limpiando después de lanzamientos desastrosos, integraciones federales fallidas, desastres de cumplimiento mal manejados. Exactamente el tipo de trabajo que nunca quise hacer hasta que Farewell lo hizo personal. Despejaron una sala de conferencias para mí. Sin presentaciones de incorporación, sin bienvenida ensayada, solo una línea de puntos al final de un contrato corto y brutal. Directora de Estrategia, División de Infraestructura Federal, autonomía total, sin filtraciones. Lo firmé con la misma pluma que había usado para refrendar la cláusula 6.42 años antes. Se sentía como una simetría perfecta. Para el miércoles el primer cliente de Farewell se cambió con nosotros. Sin ceremonias, sin amenazas legales. Simplemente enviaron un correo electrónico a Valor Path directamente. Ya no confiaban en la integridad del proveedor actual y querían opciones de soporte de continuidad. Les ofrecimos algo mejor. Para el viernes eran 5 clientes, 3 federales y 2 del sector privado. Todos ellos previamente bloqueados en contratos a largo plazo con Farewell. Todos ellos usando mi arquitectura. Todos ellos citando la pérdida de confianza en el estratega principal como su motivo de salida. No fue un éxodo masivo, fue una corrección. Valor Path no hizo preguntas, no era necesario. El producto hablaba por sí mismo. Y yo no estaba aquí para regodearme, estaba aquí para construir algo que funcionara de nuevo, pero esta vez con las llaves en mi propia maldita mano. Nunca volví a hablar con Preston, no era necesario. El último rumor que escuché fue que se había tomado un año sabático estratégico para reevaluar su alineación personal con la cultura de innovación. Traducción: Farewell no podía despedirlo directamente sin admitir su culpa, así que lo enviaron lejos como a un yogur caducado y esperaron que nadie notara el olor. Pero la gente se dio cuenta. Incluso desde Valor Path, pude ver el cambio. Los socios que una vez se pelearon por los derechos de autoría en el lanzamiento, ahora estaban solicitando reuniones privadas conmigo bajo diferentes banderas. Las agencias que ignoraron mis correos electrónicos hace 6 meses, ahora estaban citando mis frases exactas en las presentaciones de cumplimiento. Yo no estaba ascendiendo, yo ya había ascendido. Ellos simplemente estaban mirando hacia arriba ahora. A última hora de la tarde del viernes, mi teléfono vibró con un número que reconocí a medias. Era uno de los vicepresidentes de Farewell, el tipo que solía terminar cada reunión con un choque de puños y una vaga promesa de retomar el tema fuera de línea. El texto decía: ¿por qué no dijiste nada? Dejé que el mensaje colgara allí por un momento, observé cómo aparecían los puntos como si estuviera tratando de seguirlo con más excusas. No lo hizo. Los puntos desaparecieron. Escribí de vuelta lentamente. Sin puntuación, sin emojis.
Porque la próxima vez preguntarás quién construyó el suelo antes de empezar a bailar sobre la mesa. Presioné enviar y puse el teléfono boca abajo en mi escritorio. Sin respuesta, no esperaba ninguna. Miré por la ventana a la ciudad parpadeando debajo de mí. Torres de cristal, grúas, salas de juntas llenándose de gente que todavía pensaba que la visión venía del volumen. Estaban equivocados. Venía del silencio, de la claridad, de saber cuándo dejar que el edificio se cayera y cuándo empezar a poner tus propios cimientos. No quemé Farewell hasta los cimientos. Simplemente me negué a seguir sosteniéndola, y se derrumbó como siempre lo habría hecho una vez que la arquitecta se marchó.